Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Data Universitaria. Empezamos una nueva semana. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Mónica, ¿cómo estás vos? Y todo el día en la pantalla de Canal U. Estamos a la mañana, a la tarde, si nos querés ver a la noche también. De lunes a viernes. Exacto. Y tenemos una novedad muy importante que queremos compartir con ustedes porque Data Universitaria sigue creciendo. Así es, porque ahora vamos a estar también los sábados en la pantalla de Canal 10. Así es, en la siesta cordobesa vamos a estar acompañándolos, así que prepárense también con un compilado, un resumen de lo más importante de la semana universitaria. Exactamente, porque ustedes saben, ¿no? La universidad trabaja, aunque sea virtualmente, pero y también su brazo extensionista lo hace para toda la comunidad. Sí, incluyendo esferas gubernamentales. Exactamente, y tiene que ver con el tema más importante con el que vamos a comenzar esta edición, Sergio. Así es, un acuerdo marco que nuclea a la legislatura provincial y a la Universidad Nacional de Córdoba para capacitar primero a personal legislativo y luego también a personal de distintas comunas y municipalidades del interior. Y que tiene que ver fundamentalmente con el coronavirus, ¿cierto? Así Por allí, es. con todo lo que con todo lo que la universidad ha realizado con, digamos, con prevención para esta enfermedad que lamentablemente nos sigue acechando. Con el rector Hugo Yuri y con el vicegobernador y titular de la legislatura unicameral cordobesa, Manuel Calvo, estuvo Miguel Planels con la Cámara de Canal U. Bueno, es un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Córdoba con la legislatura. Yo creo que, pensando optimistamente que entremos en una pospandemia, no va a ser para nada igual a lo que era previo a la pandemia, la situación en todo el mundo, desde el punto de vista económico, laboral, el impacto que han tenido estas tecnologías de información y la comunicación ahora que han dado suficiente tiempo para tener, digamos, una visión de lo que significa el teletrabajo, teleeducación, telemedicina. Va a tener impactos muy positivos, pero también muy preocupantes en cuanto, por ejemplo, a la cuestión del trabajo, de la reconversión laboral de las personas, y seguramente va a necesitar muchas leyes muy especiales y que va a requerir mucha apoyatura técnica. Vamos a poder suscribir un convenio en el cual venimos trabajando desde hace tiempo con la Universidad Nacional de Córdoba, fundamentalmente con su rector, con el doctor Hugo Yuri, que nos va a permitir firmar un convenio de colaboración y asistencia técnica permanente desde la universidad hacia el Poder Legislativo de nuestra provincia, y a partir de ello poder empezar a firmar también convenios con las distintas facultades que tiene esta prestigiosa universidad, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel país y a nivel mundial, lo que nos va a permitir trabajar en el desarrollo de prácticas preprofesionales, capacitaciones al personal de la propia legislatura y también hacer extensivo este trabajo en las capacitaciones que nosotros brindamos hacia todos los gobiernos locales en el interior de nuestra provincia. Y la semana pasada hacíamos referencia a esta encuesta que había realizado la Facultad de Ciencias Sociales referida a la precariedad laboral, fundamentalmente en tiempos de pandemia. Veamos ahora qué nos dicen los que realizaron ese estudio. Ya se han conocido algunos resultados de la encuesta realizada desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con ADIU, FEPUC, en relación a la precariedad laboral y a las estructuras laborales que han derivado de la pandemia. Se dieron a conocer 8 alertas de precariedad y en base a estos puntos también hay resultados interesantes que Alicia Soldevila, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora también y ha participado en este estudio, nos va a contar ahora. Alicia, resultados interesantes. Sí, resultados interesantes que de alguna manera presentan este sector que es el profesional, también digamos con características que nos ingresa, digamos, en los debates sobre el mercado de trabajo y la precariedad laboral, ¿no es cierto? Una precariedad laboral que no se da solamente en sectores públicos, sino mucho en lo privado.
Claro, exactamente. Lo que quería, bueno, ahí entonces un poco yendo como al punto, comentarte que de la población estudiada nos encontramos que un 73% de profesionales universitarios y preuniversitarios se relaciona, o sea, cuenta con un vínculo, una modalidad de relación asalariada, o sea, con un empleador, ¿no es cierto? Y un porcentaje menor, que sería el de un 27% como trabajador independiente. Hay de esas 8 situaciones descritas como centrales, 7 que corresponderían a estos profesionales que desarrollan su tarea con algún nivel o modalidad de relación con un empleador, ¿no es cierto? En este sentido, el concepto de precariedad que emerge como característica llevó al equipo de investigación a poder debatir cómo presentar o qué dimensiones tomar de una categoría tan compleja, ¿no es cierto? Y allí nosotros distinguimos cinco dimensiones que nos parecía importante y después paso a detallarla. Una que tiene que ver con el trabajo informal, otra que tiene que ver con los niveles de ingreso, la otra con una sobreocupación horaria y el pluriempleo como otra dimensión, y las contrataciones definidas como prestación de servicios a terceros o pasantías o becas, digamos, como rasgos, ¿no es cierto? Son, digamos, alertas que se vienen como conformando y incorporando y sosteniendo, digamos, en las relaciones laborales, y que uno podría decir, digamos, habría que profundizar en estudios comparativos, pero uno podría decir o preguntarse o suponer que la pandemia sí ha afectado o precarizado más las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Por los datos, por las cuestiones que se vienen planteando. Con respecto, te decía, a estas 5 dimensiones, nos encontramos que el 81% de profesionales en esta relación como asalariada, por lo menos una de estas condiciones están presentes en sus relaciones laborales. Y un 11%, que no es poco, presenta 3 o 4 de estas situaciones de precariedad. O sea que te está hablando de una franja, ¿no es cierto?, de estos profesionales que se encuentran, si uno pudiera definir como niveles de precariedad, en niveles altos de precarización laboral, lo cual es, por supuesto, una alerta a la hora de pensar cómo se va sosteniendo y consolidando ciertas condiciones en los sectores profesionales, porque también acá hay que hacer esa distinción. Se supone, ¿no es cierto?, que somos profesionales que contamos con un capital que es el título universitario, preuniversitario, que te da como ciertas condiciones o te ubica en ciertas posiciones a la hora de negociar tus espacios laborales, a diferencia de quien no tiene ese capital. Bueno, estamos diciendo entonces que profesionales de Córdoba, universitario y preuniversitario, se encuentran con situaciones de precariedad y que hay un porcentaje de alta precariedad. Y hace varias semanas lo hablábamos aquí con Mónica Reviglio cuando les contábamos a ustedes las alertas que existen a partir de estos estudios referidas a la precariedad laboral. Con Alicia Soldevila de Ciencias Sociales hablamos también de estas cuestiones. ¿Estos estudios son tenidos en cuenta por organismos, por instituciones, por empleadores? ¿A dónde va este resultado de esta tan importante tarea investigativa de la Facultad de Ciencias Sociales? ¿A dónde, digamos, ya el poder contar con estos datos que tenemos, o sea, podemos seguir hablando de los datos, pero digo, el contar con estos datos actualizan los diagnósticos que son fundamentales para las 3 instituciones, en primer lugar, de las que formamos parte de este estudio, que tienen sus vinculaciones también, sus redes, sus reivindicaciones a llevar adelante, por ejemplo, de la DIUC a través de las paritarias y de la articulación con las intersindicales, o la FEPUC, digamos, en vinculación con el Ministerio de Trabajo,
representando las distintas entidades profesionales, y nosotros como la Facultad de Ciencias Sociales también abonando discusiones y participando, digamos, en estas presentaciones públicas de estos datos que de alguna manera nutren los espacios colectivos que vienen defendiendo y reivindicando los derechos. O sea que en ese sentido, ¿cómo llegan? Bueno, llegan por distintos ámbitos, y nosotros estamos convencidas que en la medida que los hagamos público es una forma de poner atención y ponerlos en la agenda, ¿no?, de la discusión pública. Bueno, quisiera agregar un aspecto central en el debate sobre los espacios laborales, que tiene que ver con la necesaria articulación de los espacios del trabajo remunerado con los trabajos no remunerados y de cuidado. Porque veíamos, por ejemplo, con respecto a la sobreocupación o a los pluriempleos, donde aparecen los varones profesionales como más representados en esta situación de precarización, en menor proporción las mujeres, pero acá nos lleva a hacer una distinción, que el 6%, digamos, o sea, que las mujeres tienen un 6% menos de sobrecarga horaria en el trabajo remunerado, pero tiene un 33% más en lo que es el trabajo doméstico y de cuidado, que es un aspecto clave que habla de por qué también perciben menores ingresos, tienen menores posibilidades de poder ampliarse en su desarrollo profesional, que le implique mejorar condiciones laborales, y que por lo tanto en estos debates que deseamos de poner en agenda con respecto a la precarización del sector profesional, hay que incorporar esta dimensión de la vida cotidiana que hace al trabajo doméstico y de cuidado como trabajo. Y si hay algo que ha caracterizado esta pandemia es la infodemia, es decir, todas aquellas fake news y todo lo que aparece sin saber y sin sentido sobre lo que significa realmente este problema. Y más que todo, siempre apuntaron a la vacuna, que si era conveniente, que si no era conveniente. Por eso nosotros aquí en Data Universitaria te vamos a transmitir lo que piensa y lo que te recomienda la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Es importante vacunarte? ¿Qué pensás? ¿Se puede retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna? La mayoría de los estudios publicados se hicieron administrando la primera y la segunda dosis con 3 o 4 semanas de diferencia entre una y la otra. Esto se hizo así debido a que el mundo está transitando por una pandemia y necesitábamos de forma urgente generar una vacuna contra este virus. Pero en todos los esquemas de vacunación se administra la segunda dosis luego de 2 a 3 meses de administrada la primera dosis. Por eso, desde el punto de vista de los inmunólogos, pensamos que se podría retardar la aplicación de la segunda dosis, favoreciendo así la inmunización de más personas. Tengamos en cuenta que aplicando una sola dosis se disminuye la tasa de mortalidad. Así que ya sabes, vacúnate. La mejor vacuna es la que te toque. ¿Es conveniente vacunarse contra COVID-19? Totalmente, es muy conveniente vacunarse. El objetivo inmediato de la campaña de vacunación no es necesariamente disminuir a 0 los casos de COVID-19, sino evitar el avance del virus y disminuir la enfermedad grave, las hospitalizaciones y las muertes. Y eso es algo que todas las vacunas están logrando. Por lo tanto, la mejor vacuna es la que te ofrecen. Y con cada vacuna colocada nos acercamos más al fin de la pandemia. Y ya sabes por qué es importante vacunarse. Tenelo en cuenta, es por tu salud y la de los demás. Todas las vacunas son buenas, así que a vacunarse, por supuesto. Nos vamos a la pausa y enseguida tendremos más Data Universitaria aquí en Canal U, Mónica. Ya volvemos.